Estoy bendecido, gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 adelante dice: hubo un varón de Ramataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliud, hijo de Taú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba y enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Oremos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te pedimos que seas tú quien hables a través de mis labios, que sea la voz de tu Espíritu Santo, que se escuche, Señor, que toda voz que quiera interrumpir en nuestra mente, Señor, toda palabra, Señor, que no venga de ti, en el nombre de Jesús, Señor, la reprendemos en tu nombre y la echamos fuera, Señor, porque no tiene parte ni lugar, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, gloria al Señor. Hoy traigo este tema que dice, bajo el tema: Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo. Decía el miércoles que nuestra vida en Cristo se trata más de lo que Dios está haciendo conmigo que lo que yo puedo hacer por Dios, ya que Dios fue quien su misericordia, por la razón soberana, su única razón soberana, que nos escogió. Nosotros no lo merecíamos, sin embargo el Señor tuvo a bien en mostrarnos su gracia, en mostrarnos su amor y su misericordia. No éramos dignos, pero ahora, gracias al Señor, somos parte del mejor pueblo que pueda existir, que es la iglesia de Dios. Amén. El tema central, muchas veces cuando hablamos de Ana, usted sabe la historia, usted conoce la historia y sabemos parte de ella, o quizás no sepa, pero en realidad el tema central de este capítulo o del libro de Primera de Samuel y de Segunda de Samuel no tiene que ver solamente con Ana o no tiene que ver con Samuel, sino se trata de Dios. Toda la escritura apunta hacia Dios, porque Él es el que de alguna manera se preocupa por la humanidad. El Señor fue quien creó al hombre y el Señor es quien ha estado siempre preocupado por la humanidad y siempre ha intervenido para ayudarle, siempre ha intervenido para estar presente. Y en esta historia pues notamos algunos aspectos importantes acerca de Dios. Uno de ellos es que Dios utiliza personas comunes, como usted y como yo, hombres que de alguna manera son débiles, tienen sentimientos, de pronto pueden cansarse, de pronto pueden caer en depresión. Son personas comunes y corrientes como usted y como yo. Y Dios sabe usar hombres comunes y corrientes para glorificar su nombre. También vemos que Dios no está ajeno al dolor humano, gloria al Señor. Si alguien ha pensado que Dios no entiende tu dolor, amigo, hermano que me escuchas, déjame decirte que Dios no está ajeno al dolor humano. Él está siempre presente. También que Dios responde siempre a un corazón humilde. La palabra
del Señor nos dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al corazón contrito y humillado siempre Dios lo atiende. Siempre Dios escucha esa oración. Así que Dios responde al corazón humilde, pero también vemos que Dios es soberano y que Dios siempre tiene un plan. Hermanos, había una crisis cuando se escribió o cuando da continuidad el libro de Samuel. Está dando continuidad a una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Si usted se va al último capítulo de Jueces, capítulo 21, en el último versículo, la escritura dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Había un desorden. Había un desorden en ese lugar. Al no haber un líder, un dirigente, dice la escritura que en esos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, es conocido por los registros que tenemos ahí en Jueces, como en el capítulo 2, en el capítulo 6, en el capítulo 8. Podemos ver, hermanos, que el pueblo de Israel había caído en un sincretismo religioso. Desde que entraron con Josué en la conquista, Josué nos deja ver que el pueblo de Israel no sacó de la tierra a los enemigos por completo y los dejó ahí, cosa que Dios les había dicho que tenían que sacar al cananeo de las tierras, pero no lo hicieron. Entonces lo que comenzó es que estos hombres cananeos comenzaron a afligir de alguna manera al pueblo de Israel y a introducir su religión. Los cananeos, ¿verdad?, tenían sus propias costumbres religiosas y el pueblo de Israel ya había caído en este sincretismo. Por un lado, creían en Jehová, pero por otro lado, también se inclinaban su corazón a Baal, a quien consideraban como el Dios de la fertilidad. Y esto es muy importante, porque en este cuadro, en este contexto, es donde después de Ruth, obviamente Ruth es un libro que nos habla de una historia muy particular, pero enseguida después de los Jueces es importante el libro de Samuel, porque en ese contexto Dios ya tiene un plan. O sea, que Dios nunca actúa de manera de decir, bueno, vamos a ver qué sucede. No, Dios ya tiene un plan determinado. Dios sabe el tiempo, Dios sabe cuándo, Dios sabe quién ha de levantar para cumplir su plan, para cumplir su propósito. En ese contexto donde el corazón de muchos israelitas estaban inclinando hacia Baal, que consideraban el Dios de la fertilidad, es donde aquí entra precisamente una mujer llamada Ana, donde Ana pues se encuentra con mucha tensión familiar. Amén. Ahí hay problemas. Que las familias, hermanos, siempre hay conflictos en las familias. Siempre hay conflictos. Quien diga que no tiene problemas entre familia, pues casi pudiera asegurar que está mintiendo, pero porque todas las familias tenemos conflictos de diferentes tipos, ¿verdad? Desacuerdos de diferentes tipos. Y así estaba Ana. Ella estaba en una tensión de alguna manera familiar, pero también estaba en una tensión religiosa. ¿Por qué? Porque por un lado, recuerden que ella era estéril. Ella no cree que Baal sea el problema. Ella cree que es Jehová. Y es muy importante porque lo deja ver la escritura, porque por un lado el pueblo de Israel se estaba inclinando su corazón hacia Baal, y recuerde que Baal era conocido como el Dios de la fertilidad. No sé si en ese momento, cuando Ana no podía quedar embarazada, algunos le dijeron, ¿y por qué no le ofrendas a Baal? Dicen que Baal es el Dios de la fertilidad, quizás te pueda ayudar. Ana se apartó en su fe y creyó a Jehová. En medio de un conflicto
de religión o de culto, ella dice no. Yo sé que mi situación no tiene nada que ver con Baal. Yo sé que mi situación tiene que ver con Jehová. Hermanos, porque de alguna manera lo deja ver el texto, el drama familiar en el que vive. Ana no tiene hijos. Ella era afligida por su esterilidad. Y recuerde, pues uno pudiera decir en la actualidad, pues no puede tener hijos. Pero por un lado está escuchando que algunos le puedan estar diciendo, ofrécele sacrificio a Baal, quizás puedas tener hijos. Pero por otro lado estaba también la idea de Israel, que si alguien no tenía hijos es porque había una maldición de parte de Dios. Según Éxodo 23:25, era una bendición de Dios, y el Dios dijo, y no habrá estéril entre ustedes. Cuando Dios le habla a Moisés en Éxodo, Él les dijo que si ellos obedecían, Él quitaría toda enfermedad del pueblo, y que en el pueblo nunca habría mujer estéril. Así que cuando había una mujer estéril, inmediatamente Israel decía, el castigo de Jehová está sobre ella, o la maldición de Jehová está sobre ella. Así que usted imagínese en Ana, por un lado, sus compatriotas diciéndole que lo que está pasando, lo que está viviendo, es una condición por causa de alguna desobediencia o porque Dios la está maldiciendo. Y por otro lado le están diciendo, pues quizás ve, adora a Baal y quizás te escuche. Sin embargo, ella se mantiene fiel a su creencia y a su fe. Y esto pasaba cada año, hermanos. El que dice la Escritura que todo el tiempo ella se afligía cada año cuando subían a adorar al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque una de esas fiestas, cuando se subían a adorar, era que la familia comía. Después del sacrificio, la familia se sentaba a comer. Y obviamente, pues Penina se sentaba con sus hijos, pero Ana no tenía. Y eso le causaba dolor, y eso le causaba tristeza. Y eso, no sé usted, hermano, pero cuando en la Biblia hablamos de hombres comunes y corrientes, aun cuando alguien tiene a Dios, también llora, también sufre. Yo sé que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero le aseguro que en los momentos difíciles usted también se ha entristecido y también ha llorado y también ha afligido su alma. No cabe duda que Ana era amada. La Biblia lo dice, que su esposo la amaba. Sin embargo, pues ella aún no se sentía completa, ¿verdad? Porque le faltaba un hijo. Ana, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró, dice la Escritura, abundantemente. Hermanos, Dios es soberano, y aún en el dolor, Dios siempre tiene el control. Porque no se trata de nosotros, hermanos, sino se trata de Dios. Y es que lo que estaba viviendo Ana no es culpa ni siquiera de Penina, que la afligía. No, ahí dice el texto que Penina la afligía y la hacía llorar y quizás la despreciaba porque no tenía hijos. Es verdad, pero la Biblia no nos dice que Penina tuviera la culpa. El texto no dice eso. Simplemente nos está dejando ver que hay un problema, hay una situación difícil, por lo cual estamos viendo a una mujer afligida. Pero tampoco nos dice el texto que es culpa de las circunstancias o de la naturaleza. No, la Biblia nos deja bien en claro que ella no podía tener hijos por Jehová. Y esto es bien importante, hermanos. En el texto es bien importante porque está dando un claro mensaje al tiempo de ella decir, no, Dios es el que tiene el control de las cosas, no es Baal, es Jehová. Y Dios permite procesos dolorosos. Dios permite procesos dolorosos. Dios le permitió a esta mujer su esterilidad. Pero el hecho que Dios le haya permitido que ella fuera estéril no significa que las cosas
en las manos de Dios no tuvieran una solución. Algo Dios tenía entre manos. Algo Dios iba a hacer y ella no lo sabía, obviamente. Como cuando nosotros no sabemos qué Dios va a hacer en mi vida y nos afligimos por lo que estamos pasando, nos afligimos por lo que está sucediendo, pero ignoramos, hermanos, la mano de Dios, ignoramos el plan de Dios, muchas veces ignoramos lo que Dios quiere hacer adelante. Muchas veces Dios no elimina tu dolor, pero le da propósito. Muchas veces Dios, a veces le pedimos, Señor, quita este dolor o quita esta amargura o quita esto de mí. Y dice Dios, tú me pides que lo quite, pero si lo acabo de poner para moldearte, te lo acabo de permitir, porque yo tengo un plan mayor que simplemente que llores, que simplemente que te sientas mal. Por eso, hermanos, debemos comprender que todas las cosas tienen que ver con Dios. Porque si Dios lo permitió, es porque Dios tiene un plan. Si Dios está permitiendo que pasemos momentos dolorosos, tristes, angustiosos, no crea que es para ver a Dios decirnos, a ver cómo lloras, a ver cómo sufres. No, hermanos, es porque si Dios lo permite, un plan mayor tiene el Señor. Su plan es perfecto. Lo que hoy te puede doler o lo que hoy te puede hacer sentir mal, puede ser el lugar donde Dios se glorifique. Puede ser el lugar donde Dios se glorifique. Amén. Porque obviamente Dios es soberano, hermanos, aún en nuestro dolor. O sea, no es que Dios está ajeno cuando te está pasando algo. No, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Por eso hemos llegado a decir, si yo no le alabo, Él sigue siendo Dios. Si yo no le sirvo, Él sigue siendo Dios. Si me voy de la iglesia, Él sigue siendo Dios. A Dios no lo afectamos porque Dios es soberano. Quienes se vienen a afectar somos nosotros. A ver, hermano, el día que usted deje de adorar a Dios, el que se afecta es usted. Porque entonces su corazón se va a contristar, ¿verdad? Pero cuando hay alegría en su corazón, hermano, usted alaba. Y no estoy hablando de las formas, ¿no? Porque hay muchas formas de adorar a Dios, ¿verdad? Ahí dice ese canto, hay muchas formas de alabar su nombre. Hay muchas formas. Algunos pueden danzar, otros pueden simplemente desde lo más profundo de su ser estar adorando a Dios. No estamos hablando de las formas, pero debemos aprender a adorar a Dios aún en medio de las situaciones difíciles. Hermanos, Dios ve el dolor humano aunque guarde silencio. Dios ve el dolor. Ana estaba sufriendo y ella estaba sufriendo mucho. Y parece ser que Dios no responde. Parece ser como que si Dios no le hiciera justicia. Parece ser como que si Dios está ignorando todo lo que le están haciendo cada año, porque no fue una vez. Dice que la aflicción o la forma de lo que hacía Penina de afligirla era cada año que subía. Y Elcana subía cada año, era un hombre que cada año subía a adorar a Dios. No, tampoco no nos dice cuántos años llevaba así. Pero ella estaba sufriendo en silencio la humillación y la incomprensión de Penina. Miren, hay a veces que nosotros nos hemos vuelto muy orgullosos. Cuando tú fallas a Dios y Dios te perdona, tú eres la primera persona que debe comprender a otra persona que falla. Pero a veces somos los que señalamos más. Cuando uno le falla a Dios, uno debe de comprender al otro. Porque yo ya estuve en esa situación. Porque yo sé lo que se siente haberle fallado a Dios.
Porque yo sé lo que se siente es cuando el Espíritu Santo no lo sientes y aún en tus oraciones ya no puedes sentir aquello mismo. Yo sé lo que se siente, por eso debo comprender al otro. Penina sí tenía hijos y era que hubiera comprendido a esta mujer porque no tenía ninguno. Pero al contrario de comprenderla, la humillaba, la hacía sentir mal, ¿sí? Un mal juicio recibió aún del sacerdote Elí, porque cuando ella fue a orar, que dice la escritura que Elí pensó que esta mujer estaba ebria. O sea, hasta un mal juicio espiritual por parte del sacerdote recibió en ese momento. Ana no finge ser fuerte, hermano. Es una mujer que quedó plasmada en la escritura y que tenemos mucho que aprender de esta mujer. Pero también debemos entender que Ana no finge ser una mujer fuerte. Sí, ella es una mujer piadosa, temerosa de Dios, y es una mujer de fe, pero es una mujer que llora porque sabe cuando el corazón se aflige y sabe a dónde ir cuando ya no puedes más. A orar a Dios, a orar a Jehová. Hermanos, pero su oración no nace de una apariencia ritual. Miren, algo que debemos que aprender a orar, hermanos, es a orar con el corazón. No a orar por orar. A veces oramos por situaciones que nos están pasando, pero oramos, Señor, pues ahí sí puedes ayudarme. ¿No? Ana lloró con el corazón. Oró con el corazón. Y su oración, hermanos, no nace del ritual, sino del quebranto. Y es ahí donde Dios muchas veces nos lleva, hermanos, a llevarnos al quebranto para que sea solo Él nuestra ayuda. Yo decía, ¿por qué a veces Dios nos lleva al desierto? Porque en el desierto no tienes a nadie más que a Él. Digo, qué bueno es que a veces Dios, cuando nos ve que nos hemos distraído con muchas cosas y nos hemos enfocado en muchas personas, yo le doy gracias a Dios que nos lleve al desierto, hermanos. Porque como dijo un profeta, ahí Dios nos vuelve a enamorar. Ahí Dios nos vuelve a hablar al corazón y ahí el Señor trata con uno de manera personal. Dios nos respondió de manera inmediata a la oración. Parece ser que Dios guarda silencio. Pero déjame decirte una cosa, hermanos, que el silencio de Dios no es ausencia, es parte del proceso. No le ha tocado, Señor, pero ¿por qué no respondes? ¿Por qué te has quedado callado? Señor, ¿al caso te he ofendido? Señor, dime una palabra, háblame. Y usted va a la Biblia, abre la Biblia y el Señor no le habla. ¿No le ha pasado eso? ¿Que quiere que Dios le hable? Y que Dios no le habla. Se queda en silencio. Pero aún su silencio, hermanos, es parte del proceso. Y eso es algo maravilloso porque Dios, hermanos, está en control de todo. Pero nos está llevando en un proceso hasta que se cumpla el tiempo cuando ha de obrar el Señor. Dios tiene un plan perfecto, ¿sí? Dios le concedió tener hijos después de aquella oración. Mire, cuando uno ora y confía en Dios, dice la escritura que ella fue a orar y cuando terminó de orar, dice que se fue a su casa, ya no lloró más y comió. Qué importante es nosotros que vayamos a Dios y entregarle por completo la situación. Ya te oré, Señor. Yo sé que en tus manos, si te dignas, así le decía Ana, Señor, si tú te dignaras en ver
ahí está. He dejado la situación en las manos del Señor y el Señor va a obrar. La oración, hermanos, déjeme decirle algo, que la oración no cambia la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una, hermanos, y la voluntad de Dios es perfecta. Pero lo que hace la oración es que nos cambia a nosotros para alinearnos a la voluntad de Dios. Dios ya tenía un plan desde antes que Ana supiera que ella iba a ser estéril. Ya Dios ya tenía el plan. Amén. Dios ya sabía lo que iba a hacer con esa mujer desde antes que ella supiera, desde antes que ella naciera. El Señor ya tenía un plan perfecto. Amén. Así que la oración, porque uno pudiera decir, es que la oración de Ana hizo que la mano de Dios se moviera. No, porque sabe, hay muchas mujeres llenas de fe, piadosas, temerosas de Dios, que han orado y Dios no les ha contestado. Y pudiéramos decir, es que no han orado bien, es que no. Recuerde que el texto no se trata de Ana, se trata de Dios, se trata de su plan. ¿Sí? Simplemente el Señor lo que estaba haciendo era preparar el corazón de esta mujer para que la voluntad de Dios se cumpliera. Después la Escritura nos dice que Ana no solamente tuvo un hijo, tuvo 6 en total. Dios sabe bendecir, ¿sí? Pero el primero fue importante, hermanos. El primero fue importante porque el primero se llamó Samuel. Este fue dedicado a Jehová. Ella se lo dedicó sin que Dios se lo pidiera. Fíjese bien, sin que Dios le dijera, sin que el Señor le hablara, ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo, pero tú me lo tienes que entregar. No, ella se alineó al corazón del Señor y ella se alineó a la voluntad del Señor y dijo, Señor, si tú te dignas en ver mi aflicción y me das un hijo, Señor, yo lo voy a dedicar. Dijo el Señor, eso quería escuchar porque esa era mi voluntad, porque eso está dentro de mi plan. Eso es lo que quería escuchar, saber que tú entiendes mi plan y mi propósito. Hermanos, Samuel fue una persona importante dentro de ese cambio. Recuerde que jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía y el pueblo de Dios estaba desenfrenado. Pues cuando entra Saúl, hermanos, él desarrolla un rol único en Israel. Es profeta, juez y sacerdote. 3 funciones. Después de él no hubo otro que haya desarrollado esta función. Y esto es importante, porque Samuel comienza a ser uno de los primeros profetas de Dios para hablar sobre la restauración espiritual, y es quien era el juez. Él fue un reformador espiritual. Por eso era importante ver que Dios no está ajeno al dolor de un hombre, de una mujer. Pero Dios está esperando, hermanos, que nosotros nos alineemos al plan de Dios. Porque muchas veces le pedimos a Dios para nuestros deleites. Dice la Escritura en Judas, digo en Santiago, que a Dios le pedimos y Dios no nos responde, porque no le pedimos como debemos pedirle, porque le pedimos para nuestros propios deleites. Hermanos, debemos pedirle a Dios que se haga en todo su voluntad, porque aquí estamos por su voluntad. Él nos llamó por su voluntad y Él tiene un plan con nosotros, hermanos, con cada uno de nosotros. No se trata, hermanos, de llevar a cabo nuestro propio plan, nuestro propio proyecto. Hay un proyecto mayor que es el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios es perfecto. Fue necesario levantar a Samuel. Samuel instruyó a Saúl y Samuel instruyó a David.
Y de ahí vemos cómo el Señor comenzó a intervenir en la historia. Obviamente hay muchas otras más historias, hay muchos otros más sucesos que tuvieron que pasar, pero en cada uno de ellos debemos aprender qué es lo que Dios está haciendo. No es qué es lo que los hombres hacen. Debemos de dejar de centrar las escrituras en los hombres y llevar las escrituras a Dios. Porque todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, se trata de Dios. Todo, hermanos, tiene que ver con Dios. El plan tiene que ver con el Señor, no tiene que ver con nosotros. Si Él te llamó, es porque eres parte de su plan. Tú eres parte de su plan. Este pasaje nos demuestra que Dios no está ajeno a tu dolor. Amén. Dios no está ajeno a tu dolor. Cada vez que sientas que no puedes, recuerda que Dios no está ajeno a tu dolor. Que Dios, aunque guarde silencio, no está ausente. Ahí está presente el Señor. Ahí cuando sientas que Dios no te escucha o no escucha su voz, no creas que el Señor está ausente. Él está ahí presente. También que Dios tiene un plan y su plan es perfecto contigo. No es, hermanos, que lo que te ha venido o lo que te ha pasado está fuera de su plan. Aún nuestros propios errores, aún nuestras propias fallas, Dios las va a inducir al propósito de Dios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hermanos, tomar la actitud de Ana nos conviene a cada uno de nosotros. Sería bueno imitarla, que aprendamos a confiar, que aprendamos a orar y que aprendamos a descansar en la voluntad de Dios. Pero a veces, de verdad, ¿cuánto nos cuesta descansar en Dios? ¿Y sabe por qué? Porque al hombre le gusta tener el control de las cosas. Yo no sé si solo yo, pero de pronto cuando las cosas se salen de control, que no las puedo controlar, de pronto me inquieto. Pero tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Hermanos, no podremos cambiar las cosas que Dios ha determinado. Si Dios en su momento le permitió a Ana ser estéril, es porque Dios tenía un plan. Si Dios ha permitido que tú pases por algo, es que Dios tiene un plan. Dios va a alinear tu corazón al plan. Hermanos, y quizás se tome mucho tiempo, no sé, dependiendo nuestra dureza de corazón, porque a veces somos duros. Dios nos habla y nos habla y nos habla, y a veces somos duros en escuchar la voz de Dios. Pues no se preocupe, porque dice la escritura que el que te llamó, dice, te perfeccionará. Pero de que no vamos a entrar al cielo con nuestras cosas, no vamos a entrar, hermano. El Señor va a usar todos los medios para purificarnos, para enseñarnos, hasta que lleguemos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y le digamos: Señor, ya entendí, Señor, está bien, hágase conforme a tu voluntad, no como yo quiero, Señor, hágase conforme a tu voluntad. ¿Y sabe qué? Puedo ver el corazón de Ana cuando ella hace un cántico que se encuentra ahí en el mismo capítulo 2 de Samuel, en el capítulo 2 de Samuel. Ana ora y dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados
se aquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. El que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él es el que enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su escogido. Hermano, ¿cómo pudo salir esta alabanza de un corazón que de pronto se encontraba afligido? Pues solamente de un corazón que sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermano, qué hermoso ella reconocer, aleluya, que después de que el Señor le concede, ella entiende que es Jehová quien da vida y que es Jehová quien mata. Es Jehová quien hace descender al Seol y que también hace subir. Todo, hermano, lo que nos pasa tiene que ver con nuestro Dios. Es verdad que hay acciones que nos desvían del propósito de Dios, pero el Señor sabrá cómo volver a llamar. Porque alguien que Dios llamó para que sea parte de su propósito no lo va a dejar. Así que gózate y alégrate si eres de los escogidos. Alégrate. Yo no sé. Pero aquel que es escogido, dice el Señor que el que comenzó la obra en ti, Él la perfeccionará. Y sabemos que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Asegúrate de que tu corazón esté dentro de la voluntad del Señor. Porque su voluntad, hermanos, es agradable y es perfecta. Así que yo veo, hermanos, en Ana algo que me enseña a mí a confiar en Dios. Que si algo Dios permite en mi vida es porque Dios tiene un mejor plan. Quizás yo no lo entienda en su momento y hasta llegue a llorar y de desespero y hasta llegue a clamarle a Dios con angustia. Pero Dios, aún con todo eso, no nos ha dejado y no nos ha abandonado. Y no es que Dios esté distante y Dios que no va a actuar, simplemente que Dios tiene un tiempo cuando Él obra, cuando Él actúa, gloria al Señor, así como obró en la vida de Ana. Ana, que su nombre significa gracia. Amén. Así fue que Dios demostró su gracia con ella. ¿Sí? Fue que Dios derramó sobre ella su gracia. Y aquí es donde, para terminar, puedo decir lo que el apóstol Pablo dijo, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Ha sido la gracia, hermanos, de Dios todo este tiempo en tu vida. Ha sido la gracia de Dios quien te llamó. Ha sido la gracia de Dios quien te sostuvo. Así que ponte de pie, hermanos, en esta tarde.